¿Qué tal, señores? Buenas noches. El paro ha vuelto a aumentar en Aragón durante el pasado mes de enero. Ya son más de 114.000 personas desempleadas en nuestra comunidad. Hoy en Mesa de Redacción analizaremos con nuestros invitados estos nuevos datos y las medidas para crear empleo que ha anunciado el Gobierno. Volveremos a hablar también de la presunta corrupción en el Partido Popular y de la investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción. Y para ello nos acompañan en esta Mesa de Redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de esos nuevos datos del paro que hemos conocido, del paro en enero. En Aragón son 4.184 nuevos desempleados en nuestra comunidad. Con ello ya se supera los 114.700 personas desempleadas. En Aragón, en el conjunto del Estado, rozan los 5 millones según fuentes, según el Ministerio de Empleo. Bueno, son datos muy negativos. Continúa la tendencia al alza en el desempleo. ¿Qué valoración hacéis, Benito? Bueno, en principio, fíjate, cuando en las Navidades nos reuníamos los de esta mesa, estábamos hablando de que parece que nos íbamos a felicitar porque había 915 empleos más que se habían generado en una campaña navideña, ¿no? Y hoy tú acabas de dar la cifra de 114.000 en la comunidad autónoma, 114.700. Es decir, y además nuestra comunidad sube por encima de cómo se está comportando el conjunto del país. Y otro dato añadido, es decir, esto también está suponiendo una carga importante en el tema de los cotizantes de cara a pensiones. Pero en estos datos yo creo que tenemos que poner el acento en un sector que realmente es muy preocupante lo que está ocurriendo. Es decir, el sector de servicios vemos que ha subido con 3.300 desempleados, lo cual es muy, muy preocupante, de cara a decir que hay una fuente de trabajo muy rotativa, etcétera. Y sobre todo Teruel. Teruel está teniendo un comportamiento muy, muy negativo con todo esto. Dicho esto, hay dos sectores, bajo mi punto de vista, dos sectores a los que se les está castigando muy duro el desempleo. El sector juvenil y el sector de los extranjeros. Yo creo que es, cuando menos, para tenerlo en cuenta. Fíjate, se está castigando tanto al sector juvenil que hasta la señora Merkel ha puesto el acento y ha dicho que el problema grave que están teniendo los países del sur de Europa y concretamente España es el sector juvenil, con lo cual hay que plantearse la posibilidad de hacer un plan juvenil. Para que la señora Merkel diga esto, ¿cuáles son las cifras y qué preocupantes deben de ser para que se ponga el matiz en el sector juvenil? Fíjate, Pilar, y luego a lo mejor Ricardo quiere añadir, pero del marco de las contrataciones. El marco de las contrataciones, el 90% son contratos temporales. También hay que tenerlo en cuenta. Claro, todo el mundo, yo creo que ya hemos avanzado mucho en hablar de las causas. Nosotros hablamos de la destrucción del empleo, del deterioro de las condiciones de trabajo, del marco privatizador que ha habido en la política presupuestaria, desde la administración, ya sea estos días hemos debatido en sanidad, en enseñanza, los contratos temporales, etc. Yo creo que hay que cambiar de política. Esta política no da resultados. ¿Y qué hay que hacer? Yo creo que ya basta hablar de austeridad y yo creo que ya basta hablar de déficit, porque no estamos situando a las personas en primer lugar. Pero eso ya lo hemos dicho más veces en esta mesa. Pero es bueno recordar que en estos momentos ya más de 33.000 hogares no tienen nada que llevarse a la boca. Claro, entonces, a ver si de verdad ya empezamos a articular mecanismos. Pilar decía ahora lo del empleo juvenil, pero es que hay que fomentar de verdad políticas de creación de empleo. Pero además hay que ligarlas en el marco formativo, en el marco de las empresas. Hay que poner coto a la política de los seres. En el marco formativo, fíjate qué cosa tan curiosa se está produciendo, que está bajando la cifra de alumnos que abandonan las aulas y está aumentando el número de alumnos que están haciendo formación profesional. El abandono ha bajado fundamentalmente porque no hay trabajo. Sí, pero hay una cosa. Es decir, porque abandonaba mucha gente las aulas, sobre todo cuando había un gran trabajo en el mundo, sobre todo en el mundo de la construcción. En el mundo de la construcción, Benito, la gente se y le paso el testigo a Ricardo. Yo solamente una afirmación. Si no hay política industrial, es porque en estos momentos en la política presupuestaria la palabra I, la palabra más, la palabra I, la palabra D, la palabra I están alejadas de la realidad.
Pero no hay política industrial porque la única política que había era política constructiva, Benito. ¿Cómo va a haber política industrial? Si fundamentalmente lo que se ha hecho en los últimos años en este país y solamente las comunidades autónomas que han propiciado más una política industrial, llámese País Vasco, fundamentalmente, tienen una posibilidad de que tienen muchísimo menos empleo. Las que han hecho una política fundamentalmente de construcción, porque todo está basado en el ladrillo, mira el sur y mira todo el levante, evidentemente esas son las que ahora tienen unas cifras de desempleo altísimas y esas son las que en un momento determinado daban unas cifras de abandono escolar impresionantes y de fracaso escolar porque los alumnos se iban a trabajar al ladrillo, porque le decían al profesor con toda su desfachatez y con toda su cara del mundo, yo me voy al ladrillo porque tú ganas 2.000 y yo en el ladrillo voy a ganar 3.000. Bueno, pero claro, esa era la política de entonces. Bueno, Ricardo, vaya marco cultural que nos imponía. La creación de empleo y se apuntan algunas cosas. A mí me preocupa cuando, si vamos a hablar de creación de empleo, hablamos de la ministra de Empleo y no del ministro de Educación. Creo que el problema del empleo es un problema que no es coyuntural a corto plazo y depende bastante más en el largo plazo de la educación que del Ministerio de Empleo. Yo por lo menos estoy convencido. Lo que pasa es que los resultados no los veríamos el trimestre que viene, seguramente. Y nos seguiremos azotando cada mes con los datos, que ya sabemos que este año no se va a crear empleo, por desgracia. O sea, además la creación de empleo viene retrasada respecto a empezar el crecimiento económico, que se apunta que con suerte el último trimestre, y no es inmediata la creación de empleo. Todavía pasará, se apunta a 1 año y medio, no se espera, y hay quien apunta ya hasta cerca de 7 millones de parados, lo cual sería, bueno, ya más dramático, pues ya no lo sé, ¿no? Porque realmente hemos pasado, ¿os acordáis cuando se decía vamos a llegar a 5 millones de parados? Bueno, ¡qué barbaridad! Pues si ya los hemos pasado de largo, ¿no? Pero dos apuntes. Uno, temporalidad frente a contratos indefinidos. Han subido los porcentajes de contratos indefinidos, porque lo que han hecho las empresas es cargarse a todos los temporales, con lo cual los que han ido al final son los indefinidos, con lo cual hoy hay más indefinidos que al principio de la crisis, paradójicamente. Y esto es una situación que está ocurriendo. Y luego respecto al empleo juvenil, yo esto lo digo mucho, lo debatimos mucho en todas partes, en el trabajo, en los bares, en todos los sitios. A mí, más que el empleo juvenil, yo lo siento, me preocupa más el desempleo de los mayores de 40, 45, 50 años, que son cabezas de familia en muchos casos, y que en España se queda alguien desempleado con esa edad, y es un drama. Un chaval joven ya apuntaba a explicar algunas cosas que han ocurrido. Vamos a ver ese 50% que hay ahí. Y a lo mejor hay un elevadísimo índice de gente que ha dejado de estudiar. Alto, si yo quiero hablar de ese ahí tema. Hay cuestiones que son recuperables, cuestiones que hay tiempo para conducir, para incentivar, pero me parece mucho más dramático, aunque las cifras sean más... El porcentaje total quizás sea más bajo, el porcentaje, pero me parece más dramático el paro de mayores de 40 45 años. Y ya estamos bajando a 40, lo cual es terrible, que antes era de mayores de 50 a 45. Ojo, porque los menores... O sea, los jóvenes, no los menores, los jóvenes, hay oportunidades para reconducir esa situación. Yo creo, con Ricardo, porque hacía esas apéndices yo y les ponía esa puntita a lo que decía Benito, pero yo quiero hablar del tema que planteaba Ricardo, que es el que me parece bastante serio y profundo. En el sentido de que él lleva razón. Yo, más que de la ministra de Empleo o del Ministerio de Trabajo, hablaría del Ministerio de Educación. Y el ejemplo más claro que siempre ponemos como modelo, que es el tema de Finlandia, y lo ponemos y siempre lo retomamos, pues en un momento determinado los finlandeses que no apostaron por educación y se perdieron en un momento determinado una generación, dicen ellos, que no apostaron fuertemente por la educación, dicen que es la generación peor cualificada, más marginada y que no ha encontrado trabajo, mientras que el resto de la generación ha encontrado trabajo. Por lo tanto, quiere decir que en la medida, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí, más formación, más posibilidades de buscar trabajo, ¿eh? Y por eso yo estoy de acuerdo contigo, y el ejemplo lo tenemos en el caso finlandés, que lo ponemos como ejemplo. Pero claro, yo creo que en el tema de la gente joven habría que poner como dos balanzas. Hay gente que, de acuerdo, se fue al mundo de la construcción, se acabó la construcción, ya tiene que volver al mundo educativo, y está volviendo, las cifras han crecido FP y evidentemente está bajando fracaso escolar, lo cual es evidente. Pero hay otro sector en la gente de empleo que es la gente que ha terminado, que tiene carreras, que está titulada y que no encuentra trabajo. Y yo creo que esa es la que tiene, que a esa es la gente que le estamos sacando fuera del país. Y entonces esa es la otra parte. Y luego Pero ese joven, por duro que sea, ¿se puede ir fuera del país? Sí, algunos sí, se puede y otros no. Ese es el problema. Pero hay gente de más edad que lo tiene muy complicado. Pero claro, y luego hay una... según incómodo y condiciones, porque si sale nada más terminar, luego pueden volver, está bien. Pero hay gente que sale pues porque las universidades ha habido recorte, porque las becas de investigación no han funcionado, y son talentos buenos y se van a otras universidades. Ahí perdemos talentos y gentes de futuro. Con lo cual ahí también tenemos que distinguir.
distinguir. Y yo estoy de acuerdo contigo, es terrible para una persona de 40, 45 años que sea padre de familia, que se quede sin trabajo, y cómo sobre todo a esa persona la formas para que vuelva a entrar al sistema. Esto ya, ¿cómo la formas para que vuelva a entrar al sistema y en qué condiciones entra? Es que Benito, un trabajo eso sí que es muy serio, de 48 años se queda en paro. Eso sí que es muy serio. No, ese va a la indigencia. Por eso, a mí... bueno, a la indigencia. Eso es terrible. Eso es terrible. A mí el marco que habéis dicho, el marco de la política educativa, en el tema de la formación profesional, en el tema de cualificaciones, en el tema de que las organizaciones sindicales y empresariales tenemos la obligación de formar en función del marco de necesidades que se den en el marco de la empresa, todo ello yo lo comparto. Ahora bien, yo lo que he dicho es que hay que trabajar para una economía productiva. Pero además, claro, es que está siendo muy fácil la salida y la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores. Es decir, porque no podemos olvidarnos el marco de la reforma. Hoy es muy fácil, por causas técnicas, organizativas, de producción, por pérdidas, enseguida... Bueno, menos si eres funcionario de una organización política, que ahí parece que es un poco difícil sacarte También. Quiere decir que, claro... Yo creo que la carga de profundidad que lleva tu pregunta también con las organizaciones sindicales no es la misma carga de profundidad que lleva con los partidos políticos. También habéis hecho ERE las organizaciones sindicales, claro, hemos planteado y las organizaciones políticas, ¿no? Hemos planteado un ERE en función de un marco de necesidades que tiene, y con toda seguridad habrá un buen marco de negociación. Tú ya sabes lo que dice el ministro de Educación. El ministro de Educación está hablando que el sistema educativo tiene que estar en relación a la empleabilidad, que una persona no puede hacer lo que estime que quiere hacer y lo que le gusta hacer, sino tiene que pensar cuando estudie su empleabilidad. ¿A ti eso te parece bien? Su empleabilidad. Yo le preguntaría al señor ministro de Educación si él pensó en la empleabilidad cuando se convirtió en sociólogo. Yo a veces en mi organización... Tenemos que llevar un poco cuidado también para qué formamos, cómo formamos, qué estudiamos... En mi organización a veces empleo una frase que dice lo siguiente: a ver cómo somos capaces de introducir en la sociedad de que los libros no embrutecen y que las borracheras no culturizan. Es que a lo mejor nuestro ministro de Educación está más con la otra premisa. Dicho esto, y porque a veces lo has comentado algunas veces, es una situación ya para que de verdad nos planteemos seriamente un marco de regeneración de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en políticas de empleo. Y decía antes, no puede ser tan fácil expulsar a la gente del mundo del trabajo. Bueno, el líder de la oposición le planteó al presidente del gobierno un pacto por la empleabilidad para hacer políticas de empleo, pero bueno, le planteó este pacto y de repente salta todo el problema del caso Bárcenas y parece ser que ha desaparecido la propuesta del líder de la oposición. Está un poquito huérfano. No, pero le planteó una posibilidad de un acuerdo sobre la empleabilidad y el empleo juvenil, y de repente no ha sido posible ese acuerdo. Bueno, ha desaparecido, porque de repente ha saltado el llamado asunto Bárcenas y ha desaparecido. Una idea que ha dicho Benito, que te la tomo, que yo creo que puede firmar cualquier empresario, que es un ERE se hace en función de un marco de necesidades. Eso lo entiendes perfectamente. Sí, perfectamente. Cualquier empresario lo firmaría. Claro, ¿y eso lo defienden los sindicatos? Lo que pasa que hay que ser Benito, riguroso. ¿y eso lo defiende Comisiones Obreras? Nosotros, una vez que está estudiado el problema y encima de la mesa cuál es la realidad, lo que buscaremos será un marco de alternativas al tema. Cualquier empresario. Fíjate, yo he ido más lejos. Antes le explicaba a Ricardo un tema y le decía: objetivo número 1, la defensa del empleo. Objetivo número 2, buscar fórmulas para que no se destruya el empleo. Y objetivo número 3, continuar con la viabilidad de la empresa. La competitividad. Y objetivo número 4. La competitividad de la empresa. Y objetivo número 4, viabilidad a futuro del marco de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que las empresas están apechugando en estos momentos, y lo estáis viendo, sobre la política de costes laborales como si eso fuera... La única salida. ¿Qué va? Pero si el coste laboral no supera en la mayoría de las empresas el 14 o el 16%. Si es que ahí no está de verdad el problema. Algún día tenemos que tener un debate de verdad, serio, riguroso, sobre realmente la necesidad, esa palabra que se lleva tanto a la competitividad, etcétera. A lo mejor tenemos que hablar de reparto del trabajo, de reparto del empleo,
Cada vez está... tendremos que hablar de ello. Bueno, eso no tenemos que hablar aquí, eso realmente, Benito, sí, porque ya se está hablando. Porque nuestros gobernantes es que están planitos. Benito, del tema del reparto del trabajo, del reparto de salarios... En caso Bárcenas vamos a hablar ahora mismo de esa presunta corrupción en el Partido Popular. Las últimas noticias hablan, bueno, la Fiscalía Anticorrupción va a pedir a Hacienda todos los papeles del Partido Popular, de las cuentas del Partido Popular, para investigarlas, y también ha citado ya a Bárcenas para interrogarle después de que se conociese hoy que tenía una segunda cuenta en Suiza. Bueno, ¿cómo valoráis estas últimas noticias que cada día vamos conociendo un poco más con cuentagotas casi este caso, presunto caso de corrupción, este caso Bárcenas, Ricardo? Esto igual, la segunda cuenta igual era un marco de necesidades también no, la verdad es que la situación es terrible, ¿no? Porque sabemos cómo ha empezado, pero bueno, no sabemos, pero hemos visto cómo ha empezado, pero es como imposible adivinar cómo puede acabar esta situación. Esos temas sabes cómo empiezan, pero no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Yo creo que están en juego bastantes cosas, ¿no? Y de hecho está en juego nuestro modelo político. Y a partir de ahí, pues un par de reflexiones. No parece que sea una gran defensa el y tú más. O sea, si yo soy corrupto, no es una gran defensa decir, no, tú también lo has sido. Que quisiéramos algo más creíble. Y segundo, respecto a las posibilidades de pacto y demás, hombre, en fin, que se cumpla la ley. Y quizás no hacen falta tantos pactos, sino que a lo mejor con cumplir la ley y que quienes tienen que hacer su trabajo lo hagan, sería suficiente. ¿Me dejas el profesor de historia un minuto? Dejamos a Pilar en primer momento que intervenga ella, que me dejas el profesor de historia. Me ha pedido la palabra lo primero. Me dejas el profesor de historia porque yo creo que España se está volviendo un poco mirándose en el espejo, es decir, se está volviendo a la historia anterior, es decir, mirando un momento histórico que fue también clave, que fue en el 98, una crisis del sistema de la restauración, acordaros bien, que se planteó abiertamente una política regeneracionista, regenerando el sistema y cuestionando el modelo partidista que había funcionado durante casi 25 años. Y que había dado una cierta estabilidad. Cánovas y Sagasta, porque aquí también se habla de PSOE-PP como si fuera Cánovas y Sagasta, algunos comentaristas y periodistas están planteando. Entonces en aquel momento se cuestionó todo el sistema y ahora se cuestiona todo el sistema también de la transición, es decir, de nuevo se está poniendo en cuestión todo el andamiaje de la transición. Por eso os decía que me dejarais ser profesoras de historia. En aquel momento lo que hacen los dos partidos políticos es un cierre de filas. Cuando parece que todo va a estallar por los aires, cierran filas. Cierran filas, pero no cambia nada, simplemente cierran filas y luego sale, evidentemente, un cirujano de hierro, un dictador, que es el general Primo de Rivera. Y luego aparece, evidentemente, Ortega y Gasset diciendo, bueno, pues que de lenda es monarquía, es decir, con lo cual el sistema se cae. Entonces ahora, y por eso lo quería poner como que me dejáis el profesor de historia y solo 2 minutos más, ahora puede haber un gran peligro. Que de nuevo se haga un cierre de filas entre los dos grandes partidos políticos y que no cambie nada. Entonces ese llamado pacto, que yo a veces he demandado mucho aquí, no es para que sea un cierre de filas para que no cambie nada. Si no se produce lo que tú decías justamente, Ricardo, un gran pacto, pero para cambiar, para que la ley se cumpla, y si hay que hacer nuevas leyes que se hagan, que se pueda hacer enseguida, que la Constitución se cambió en 48 horas, con lo cual una ley de transparencia, una ley de partidos, una ley de empleo juvenil, se puede hacer en 48 horas. ¿Está claro esto? Por lo tanto, un gran pacto de los dos grandes partidos políticos, pero cambiando las cosas, no cambiando nada, porque si no cambiando nada sí que podemos tener un Monti, un Berlusconi, etcétera, etcétera, cambiando las cosas, porque si no, y esas son las dos claves que tengo yo, la calle se puede mover. Hay profesora de historia. La calle, realmente la calle... Son dos, uno es el que se cierren y el claro, otro es el abismo. Exactamente. Yo, profesora de historia... Por eso yo creo que tienen que abrirse, porque si no, yo creo que la calle puede caminar. Entonces hay gente que dice, como se encierren, la calle se abrirá, y hay otras personas que dicen, la calle obligará a no encerrarse, pero claro, eso es hacerse el harakiri. Volvemos de nuevo a la historia, como se lo hicieron los señores de las Cortes franquistas. ¿Se puede hacer el harakiri de la clase política, que significa una gran regeneración de todos ellos? Si se hace el harakiri se produce el cambio, y si no, la calle se moverá y hay otro sector que se puede mover. Daros cuenta, fijaros bien que es muy importante, la justicia. Sí, claro. Que es la que se está moviendo ahora mismo. Justicia y calle con un trípode tercero, y ya deja ese prosa de historia, que son los medios de comunicación. Porque todo esto lo sabemos por los medios de comunicación, cuidadito, escritos. Con lo cual ese trípode jugar como queráis y ahora poner el acento en lo que más os pueda interesar o pueda ver como que os resulta más atractivo el análisis. Profesora de historia. Te he escuchado muy atentamente como profesora de historia y ahora
yo voy a hacer una reflexión como ciudadanito. Sí, señor, está estupendo. Entonces, el pequeñito, no, el ciudadano es lo más importante de la historia. Sí, para estos gobernantes un poco menos. Primera aseveración que se escucha en la calle, porque si no estaríamos viendo la realidad. Todo cargo público parece que tiene la oportunidad de satisfacer sus intereses, en función de lo que hay, porque hay más de 300 imputados. ¿No? Si no lo haces... Eres tonto. Eres gilipollas. No hables mal, que ya te he dicho que no puedes hablar mal en la televisión. Además, oye, tranquilo chicos, que no te va a pasar nada. Tranquilo. Impunidad. Exacto. Eso en historia se llama impunidad. Ojo, no vayas muy deprisa para enriquecerte muy rápido. Tiene que ser despacio, con tranquilidad. Porque esto funciona así, este es el sistema. Pues este corolario, estas afirmaciones es lo que hay que decir, basta, basta. Que son 300 imputados, que son las entidades financieras, que hay delitos urbanísticos, que escuchamos noticias de individuos que están en la política que se han gastado 200.000 euros en prostíbulos, etc. Esto es un desastre. Lo de los repartos de sobres, Rajoy lo niega. Y yo tengo una afirmación, decía que antes venía y decía yo, este hombre igual se da credibilidad a sí mismo, ¿no? Cuando dijo literalmente, todo lo que se me acusa es falso. Yo creo que nosotros, y yo, como ciudadano, le tendría que decir al presidente, pues es verdad, es falso lo que estás diciendo, porque no te lo crees ni tú mismo, y menos en función de las informaciones que se han publicado hoy. Pues a mí, Benito, me gustaría creer al presidente de gobierno, porque me parece muy grave que los ciudadanos no creamos al presidente de gobierno. A mí eso es un tema que me preocupa seriamente, porque es el respeto institucional al presidente de gobierno. No, pero... me preocupa mucho. No, pero el tema muy concreto es que realmente yo como ciudadano no les creo. Y no les creo en función de, como decías tú antes, han sido los medios de comunicación los que están sacando determinadas informaciones que realmente están diciendo claramente que ha habido personas que tienen dineros negros y que además no conocemos el origen de ese dinero para esos temas. Dicho esto... Rápidamente, porque nos queda poquito tiempo y dicho esto, Ricardo. Yo creo que si de verdad, antes nombrabas los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero es que están tocados todos, Es que están tocados todos. Y tú misma hacías una reflexión. Es necesaria una regeneración democrática. Sí, necesaria una regeneración democrática. Y además ya hay quien desde otras posiciones está manifestando claramente que esa regeneración democrática va ligada a unas nuevas elecciones, donde concurra el marco de la transparencia. Ahí entramos en un debate. Estamos hablando de ética. Y ayer leía a Victoria Camps que decía algo tremendo, que decía... Bueno, lleva muchos años Victoria hablando de esto. De su propio sentido común a veces lo olvidamos, ¿no? Que decía la ética no son una serie de normas, no es un conjunto de normas, sino que es una sensibilidad. Entonces aquí deberíamos hablar otra vez del Ministerio de Educación, no de este mismo, sino del Ministerio de Educación y en cómo educamos en valores y en estas sensibilidades. ¿Y cómo los practicamos los ciudadanos? ¿Cómo los practicamos también los mayores? Porque educamos desde la práctica del mayor, del padre, del tío, del ejemplo y de las formas. Pero me invito a otra reflexión también, y además algo se apunta en ese sentido. Tenemos una sociedad civil excesivamente débil todavía. Excesivamente porque débil. Tenemos una crisis no solamente económica y política, tenemos una crisis moral, tenemos una crisis de moralidad. Bueno, seguiremos estas reflexiones, Benito, otro día, se nos ha acabado el tiempo. Yo lo siento tener que deciros que nos tenemos que ir. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Buenas noches.